Vale, lo digo. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Iria Villar. Gracias por asistir hoy al webinar. Vamos a dar, son las 12, pero bueno, vamos a esperar un minutito más para que se vaya añadiendo la gente. Ya estáis unos cuantos, pero bueno, vamos a esperar un minuto y empezamos. Bueno, John, pues yo creo que si quieres podemos empezar. De nuevo, bienvenidos a todos. Soy Iria Villar, soy la directora de marketing de HSI. Hoy estoy con mi compañero John Unzueta, ¿vale? Que es nuestro champion de Power Platform. Hoy vamos a hablar un poco en este webinar de Teams, la plataforma que imagino que ya muchos de vosotros conoceréis, pero sobre todo vamos a hablar de Teams como dentro de su capacidad de integración con otras aplicaciones de 365, ¿vale? Teams se está convirtiendo un poco en el centro de comunicación y de trabajo para muchas empresas y tiene un montón de funcionalidades que creemos que son muy interesantes para automatizar procesos y para hacer vuestro trabajo muchísimo más eficiente. Así que, bueno, lo que vamos a hacer, como es un evento en directo, no podéis activar micrófonos, pero tenemos un chat que voy a ir moderando yo para todas las preguntas las respuestas os las daremos en voz. Pero todas las preguntas que queréis hacernos las podéis ir poniendo por el chat, ¿vale? Yo si veo que son muy generales, igual las dejo para el final para no cortar a John, pero si veo que tienen sentido justo en el momento en el que está en el apartado que estemos tratando, le cortaré y espero no cortarte en cosas muy importantes y así las vamos solucionando al vuelo, ¿vale? Al final del webinar os pasaremos un cuestionario de satisfacción, como hacemos en todas nuestras sesiones si habéis estado en otras. Para nosotros es súper importante que nos ayudéis un poco con vuestras respuestas, simplemente para ayudarnos a mejorar en las siguientes sesiones. También si tenéis comentarios sobre sesiones que os gustaría tratar en el futuro, nos las podéis poner en ese cuestionario, porque utilizamos mucho vuestro feedback para preparar los siguientes eventos. Y como se va a grabar la sesión, si nos ponéis vuestro correo en el cuestionario, que hay un campo para ello, pues os mandaríamos los materiales de esta, que es la grabación. Y sin más, dejo de dar la chapa. John, te doy paso y de nuevo gracias a todos y espero que os resulte interesante. Muy bien, Iria, muchísimas gracias por la introducción tan cariñosa que me has hecho. Buenos días, bienvenidos a todos de nuevo a este webinar sobre las soluciones de Teams, ¿vale? Sobre cómo Teams se está convirtiendo cada día, ¿no? En nuestra aplicación central, en nuestro eje, digamos, de nuestro trabajo colaborativo del día a día. Vale, ya que está integrando muchísimas aplicaciones, ¿vale? Está haciendo desarrollos muy a medida, ¿vale? Muy pensados en el trabajo colaborativo de la gente y en el trabajo de integración que tiene la gente con el resto de aplicaciones y se está convirtiendo en una herramienta fundamental, ¿no? Para nosotros. Hoy vamos a ver en esta sesión un poquito pues, cómo Teams ejerce esa función, ¿vale? Qué tipos de herramientas podemos integrar con Teams, qué tipos de ventajas tiene el tener administradas esas herramientas dentro de nuestra suite de Teams. Y de alguna forma también vamos a ver cómo podemos controlar esa serie de aplicaciones, ¿vale? Para, digamos,
añadirlas con cierto criterio, ¿vale? Y con cierta seguridad a nuestra suite de aplicaciones, ¿no? A las aplicaciones que cada uno de nuestros usuarios se va a poder agregar como pestañas, ¿vale? Vale, vamos a empezar un poquito viendo la parte del centro de administración, ¿vale? No sé si todo el mundo tendrá acceso aquí, ¿vale? Las herramientas del centro de administración solo están disponibles para aquellas personas que tengan un rol de admin de Teams, ¿vale? Que tengan un rol de admin global o de admin de Teams, por lo menos, para poder acceder aquí, ¿vale? Para acceder a esta parte del centro de administración de Teams. Entre otras cosas, ¿vale? En el centro de administración de Teams, aparte de poder tratar los equipos, lógicamente aplicar diferentes directivas a usuarios, ¿vale? Tenemos diferentes configuraciones que podemos aplicar a toda la suite de Teams, ¿vale? Que es bastante amplia, ¿vale? Sobre todo para la parte de usuarios, ¿vale? La parte de gestión de usuarios podemos hacerla toda desde aquí, aplicándoles diferentes tipos de directivas y de políticas para ver que cada usuario, el tipo de herramientas que puede utilizar, cómo puede, digamos, hacer esa gestión o esas llamadas telefónicas, ¿vale? Cómo puede chatear de uno a uno con el resto de gente, ¿vale? Mandar mensajes de voz, etcétera. ¿Vale? Tenemos una serie de políticas y de administrativas que podemos utilizar a nivel de usuario. ¿Vale? Pero más allá de esas directivas de usuario, en esta ocasión lo que nos vamos a centrar es en esta parte de las directivas de Teams, ¿vale? Las directivas de las aplicaciones de Teams. Vale, como bien sabéis, en las pestañas de Teams, ¿vale? En cada una de las pestañas que tenemos en los canales de Teams, ¿vale? Voy a ver si se quiere levantar el mío, el Teams que tengo por aquí, ¿vale? Para enseñaros alguna cosita. ¿Vale? Por ejemplo, en esta parte de los canales de Teams podemos agregar diferentes tipos de publicaciones aquí, ¿vale? Podemos agregar diferentes tipos de pestañas para generar o para incluir, digamos, a Teams como concentrador de aplicaciones y poder utilizar este tipo de pestañas, ¿vale? Este tipo de aplicaciones en pestañas, ¿vale? En cada una de esas pestañas. ¿Qué ocurre? Aquí lo primero hay una diferenciación, ¿vale? Una diferenciación importante. Para los que no sepáis, en Teams se pueden crear canales privados y canales públicos, ¿vale? Los canales privados tienen una diferenciación respecto a los canales públicos, que es que, para empezar, el sitio de SharePoint que genera por debajo, ¿vale? La parte de donde se guardan sus ficheros es independiente del resto de canales, ¿vale? Para que no todo el mundo tenga acceso ahí. Y la segunda parte es que no todas estas aplicaciones, ¿vale? No todas estas pestañas que están disponibles para la parte de canales públicos están disponibles para canales privados, ¿vale? Por ejemplo, la de Task, la de Planner, ¿vale? La pestaña de Planner no está disponible nunca en canales privados, de momento, ¿vale? No se van a poder agregar diferentes planes o diferentes planners en canales privados, ¿vale? Entonces, esta es una primera consideración que debéis de tener en cuenta a la hora de generar ese tipo de canales, ¿vale? Tener en cuenta que no todas estas aplicaciones van a estar disponibles para los canales públicos, sí para los canales privados, ¿vale? O sea, perdón, lo he dicho al revés. Los canales públicos tienen todas las aplicaciones disponibles y los canales privados van a tener solamente algunas de ellas, ¿vale? Como por ejemplo la aplicación de Task, que es un ejemplo muy claro, ¿vale? De cómo esa aplicación no está disponible para los canales privados, ¿vale? Vale, primera diferenciación. Entonces aquí podemos agregar todo ese tipo de aplicaciones que podemos integrar, ¿vale? Para dar soluciones a diferentes necesidades que podamos tener, ¿vale? Sobre todo esto lo solemos orientar mucho, o solemos ver un ejemplo muy claro con la suite de Power Platform, ¿vale? Cómo podemos integrar diferentes herramientas de la suite de Power Platform, ¿vale? Como Power Apps, como Power BI, como la parte de Power Automate y, por ejemplo, las bibliotecas de documentos de SharePoint, ¿no? Cómo podemos integrar diferentes elementos de esa suite para poder verlos directamente desde equipos de Teams y para poder ejecutarlos desde equipos de Teams. Vale, luego nos centraremos un poquito en esa parte. Ahora aquí, en esta parte de esta gestión, digamos, que decíamos, de las aplicaciones, en esta parte de la administración de aplicaciones, podemos decidir qué tipos de aplicaciones vamos a permitir que se integren o que se puedan agregar como pestañas dentro de nuestra suite, ¿vale? Dentro de nuestra suite de Teams. Al habilitar cada una de ellas, ¿vale? Tenemos una serie de opciones para poder bloquearlas o permitirlas, ¿vale? Incluso si desplegamos esa aplicación, ¿vale? Nos va a decir el estado en el que está ahora mismo, ¿vale? Podemos bloquearla o permitirla, qué tipo de permisos requiere esa aplicación, si es que requiere alguno, en este caso ya vemos que no, ¿vale? ¿Qué tipo de configuración tiene? ¿Vale? Si tiene alguna configuración añadida que debamos de conocer antes de desplegarla. Y si tiene algún plan por precios, ¿vale? Si tiene alguna oferta o algún plan por precios disponible para poder conocer el estado, ¿no? No todas estas aplicaciones son gratuitas, ¿vale? Hay algunas que vienen en modo trial, hay algunas que vienen en modo pago, ¿vale? No todas son de manera gratuita. Muchas de ellas sí,
sobre todo las que vienen integradas con la suite de M365, pero no todas, ¿vale? Vale, en este caso, por ejemplo, estamos viendo, mira, veis aquí como ya me viene más cosas, ¿vale? Que puedo integrar con con esta de Adobe. Ya puedo aplicarla o permitirla, ya puedo ver qué versión tiene, ¿vale? Y desde aquí, de la parte de los permisos, ya me va a decir, ¿vale? Qué tipo de permisos van a utilizar para poder integrarla, ¿vale? Qué tipo de permisos voy a necesitar para poder integrar esa aplicación, ¿vale? Vale, este es un primer punto. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Vale? En esta parte de aquí, lo que estamos viendo es cómo generar o cómo gestionar todas esas aplicaciones, cuáles vamos a permitir y cuáles no vamos a permitir, pero como veis tenemos 1482 aplicaciones que tenemos que gestionar, ¿vale? Digamos que esto es un poco de manera individual, ¿vale? Para ir bloqueando o permitiendo estas aplicaciones de modo individual, ¿no? Una por una. Claro, esto puede ser muy costoso, ¿vale? Puede ser un trabajo muy laborioso para una persona de admin, ¿vale? Para una persona de IT que quiere controlar todas las aplicaciones y saber qué se está permitiendo y qué no se está permitiendo, ¿vale? Para ello tenemos una parte de las directivas, ¿vale? Podemos generar diferentes tipos de directivas en las que ya vamos a englobar, digamos, más de esas aplicaciones, ¿vale? Vamos a hacerlo más por grupos, por así decirlo, ¿vale? En las cuales ya vamos a decidir en estos tres bloques, ¿vale? En las aplicaciones de Microsoft, en las aplicaciones de terceros y en las aplicaciones personalizadas, qué tipos de permisos vamos a hacer, ¿vale? ¿Qué vamos a permitir que hagan o que no hagan? Un caso muy típico, en este caso, suele ser que, por ejemplo, las de Microsoft normalmente, ¿vale? Salvo que hay alguna cosa, por ejemplo, que no tengáis integrado ningún servicio de Azure y que la parte de Azure no queráis implementarla porque Azure es un pago por uso, ¿vale? Entonces tiene coste desplegar servicios en Azure, ¿vale? Salvo que queréis bloquear alguna en concreto de Microsoft, normalmente este tipo de aplicaciones de Microsoft se suelen permitir, ¿vale? Se suelen permitir bastante. Pero tenemos cuatro bloques, ¿vale? Por cada una de estas sesiones tenemos cuatro bloques que podemos implementar, ¿vale? Permitir todas, bloquear todas y luego tenemos dos intermedias, ¿vale? Que es permitir algunas cuantas concretas y bloquear el resto, ¿vale? Aquí decidiríamos qué aplicaciones voy a permitir, ¿vale? Pues, ¿vale? La de SharePoint, podría ir agregando diferentes tipos de aplicaciones y luego la contraria, digamos, ¿no? La de permitir, o sea, bloquear todas, o sea, perdón, bloquear unas cuantas aplicaciones concretas y permitir el resto, ¿vale? Aquí nos diría qué aplicaciones vamos a bloquear y qué aplicaciones no vamos a bloquear, ¿vale? Y el resto estarían permitidas. Este es un primer paso, ¿vale? Normalmente, siempre que vamos a... Una de las buenas prácticas que solemos implementar siempre en este tipo de soluciones es que siempre que vamos a desplegar una funcionalidad nueva, un añadido nuevo, algo que hasta ahora no hemos utilizado dentro de la suite de M365, lo primero que deberíamos hacer es controlar nuestro centro de administración, ¿vale? Es controlar qué vamos a permitir que los usuarios puedan ver, qué vamos a permitir que los usuarios puedan hacer y qué vamos a permitir y cómo vamos a gestionar, por así decirlo, esa seguridad, ¿no? Esa parte de tener controlados nuestros datos, ¿no? Entre otras cosas, para no llevarnos sustos en el futuro, ¿vale? Entonces aquí esta parte es muy importante siempre conocer las opciones que tenemos relativas, en este caso, a las aplicaciones, ¿vale? Cómo podemos restringir, permitir o bloquear ese tipo de contenido, ¿vale? Vale, como decíamos, tenemos estos tres grandes bloques, ¿vale? La parte de las aplicaciones de Microsoft, luego tenemos las aplicaciones de terceros, que ya son las aplicaciones que ha desarrollado otros, pero que podemos integrar dentro de las pestañas de Teams, ¿vale? Aquí ya sí que, por norma general, ¿vale? No es algo que tengamos que hacer de manera obligatoria, pero como norma general se suelen bloquear muchas de ellas, ¿vale? Ya que como hemos dicho, de hecho, muchas de ellas tienen un coste adicional. Y luego se suelen ir permitiendo algunas cuantas concretas que igual podemos llegar a necesitar, ¿no? En este caso no voy a aplicar ninguna directiva, ¿vale? No estoy generando ninguna directiva nueva, sino que estoy en la default, ¿vale? Siempre hay una global en todos tipos de directivas de Teams. Entonces aquí no vamos a terminar de modificar nada, ¿vale? Pero aquí una de esas opciones más comunes, como os he dicho, sería o bien bloquear todas, ¿vale? O bien bloquear todas y permitir algunas concretas, ¿vale? Algunas que nosotros podamos conocer o podamos ir usando o definiendo en función de las necesidades de nuestra organización, ¿no? En función de lo que nuestra organización pudiera llegar a necesitar en algún momento dado, ¿vale? Vale, estas directivas que estamos generando aquí, ¿vale? Estas partes directivas, luego podemos aplicarlas a diferentes usuarios. Quiere decir que al final no todos los usuarios tienen por qué tener la misma directiva. Hay una que es global siempre,
¿vale? Incluso para la parte de usuarios, para la parte de voz, para la parte de reuniones. Siempre se puede generar o siempre hay una definida, una global, una por defecto, pero luego nosotros podemos ir definiendo nuestra propia estrategia de políticas, ¿vale? Sobre qué vamos a permitir, qué aplicaciones vamos a permitir y qué aplicaciones no vamos a permitir que los usuarios usen, o ciertos usuarios pueden usar y otros no. Entonces aquí generaríamos una batería de directivas, ¿vale? Que luego de alguna manera iríamos aplicando a cada uno de esos usuarios, ¿vale? Aquí en la administración de usuarios, ¿vale? Podemos generar diferentes tipos de usuarios, o sea, podemos tener diferentes tipos de usuarios y a cada uno de esos usuarios podemos asignarle diferentes tipos de directivas, ¿vale? Entonces aquí esto nos permite un juego muy grande, ¿vale? Porque aquí al final igual tengo una batería de usuarios, ¿vale? Igual tengo el 70% de mis usuarios o el 75% que van a necesitar una aplicación en concreta, ¿vale? Igual la de Adobe o alguna de estas que vienen por aquí, ¿vale? A los cuales les puedo aplicar una directiva concreta para ellos en la que les permita usar esa aplicación, ¿vale? Pero luego igual tengo otra serie de, el resto de esos 25% igual no la necesitan, ¿vale? Entonces puedo ir definiendo diferentes directivas en función de lo que vaya necesitando en cada uno de mis usuarios. Esto se asemeja mucho a la parte de directivas que se ha aplicado toda la vida en directorio activo, ¿no? O sea, igual hay gente que tiene que tener una unidad de red, otros no, ¿vale? Entonces esa parte se asemeja mucho con esa parte de directivas que podemos ir implementando, ¿vale? Vale, entonces, visto este capítulo, ¿vale? Que me parece muy importante, ¿vale? Me parece vital tener controlada toda esta parte de las aplicaciones y saber en cada momento qué aplicaciones están utilizando para nuestros usuarios, ¿vale? Luego tenemos una parte de directivas de la configuración. Incluso hay una tienda, ¿vale? En la que podemos ir agregando diferentes tipos de aplicaciones, ¿vale? En las que la gente va subiendo diferentes em, aplicaciones a la tienda, ¿vale? Nosotros podríamos ir integrándolas dentro de nuestra suite, ¿vale? Dentro de nuestra herramienta de Teams. Vale, más allá de eso, en la parte de Teams, ¿vale? Como decíamos, una vez que tenemos esa parte controlada, tenemos una parte en la que vamos a definir o vamos a utilizar ese tipo de aplicaciones en función de lo que nuestra directiva nos lo permita, ¿vale? Y ahí ya empezamos a poder beneficiarnos un poquito de ese, digamos, de esas soluciones, ¿no? De esas soluciones que tenemos implementadas dentro de Teams, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué tipos de soluciones? ¿Vale? Aquí vamos a ver unas cuantas, como os decía, muchas de ellas más que interesantes, ¿vale? ¿Qué tipo de aplicaciones? Podemos integrar la parte de Power Automate, ¿vale? Sobre todo podemos integrar de aquí en una pestaña en canal tanto público como privado, podemos integrar diferentes herramientas de Power Automate, ¿vale? Para los que no lo conozcáis, ¿qué es Power Automate? ¿Vale? Power Automate es una herramienta muy disruptiva, ¿vale? Es una de las herramientas más brutales, digamos, de toda la suite de M365, ¿vale? En la que vamos a generar diferentes automatismos, ¿vale? Es una aplicación de acción-reacción, que cuando pase algo, automáticamente se desencadenen, o se ejecuten una serie de reacciones por detrás, ¿vale? ¿Qué es ese cuando pase algo? Ese cuando pase algo es, pues, cada 5 minutos, cuando alguien me envíe un correo electrónico, cuando alguien escriba en una lista de SharePoint Online, cuando alguien rellene un formulario de Forms, ¿vale? O cuando alguien ejecute o actualice un cuadro de mando de un Power BI, ¿vale? En miles de acciones que tenemos, en miles de desencadenadores, podemos generar luego para que se hagan diferentes automatismos, ¿vale? Para que automáticamente se generen diferentes flujos de trabajo, ¿vale? Entonces, esos flujos de trabajo pueden ahorrarnos, ¿vale? Muchísimo trabajo diario, ¿vale? Pueden hacer lo que nosotros queramos que se haga, ¿vale? Al final, los flujos de trabajo se implementan de manera muy sencilla. Hay tres tipos de flujos, ¿vale? Digamos, de automatismos. Los flujos que se ejecutan directamente en nube, ¿vale? Los flujos de escritorio y los flujos de procesos de negocios, ¿vale? Los flujos de nube son los más sencillos de implementar, ya que se conectan directamente con todos los servicios que sean de modo nube, ¿vale? Y tiene una serie de conectores, tanto internos como externos de la suite de M365, con los que podemos trabajar de manera gratuita, ¿vale? Con el correo, con el OneDrive, con la parte de ATP, de Sentinel, de Dynamics, ¿vale? Todo esto, si vais viendo, son todos los conectores que trae la suite de Power Platform, ¿vale? Incluso ya veis que hay externos a la suite de Power Platform, pues, perdón, de Power Automate en este caso,
¿vale? Canales de YouTube, GitHub, Yammer, Box, ACT, hay un montón de Adobe, hay un montón gratuitos, ¿vale? Lo único que, como veis abajo, hay algunos conectores que traen la palabra Premium debajo, ¿vale? Estos conectores ya no entran dentro de un plan gratuito de Power Automate, sino que necesitaríamos un licenciamiento que incluya Power Automate plan por usuario, ¿vale? Un plan por usuario de Power Automate, ¿vale? Con una licencia de pago adicional podríamos utilizar todos estos conectores, digamos, que son de modo Premium, ¿vale? Pero con la parte gratuita, con la parte que no tiene los conectores Premium, ya se pueden hacer miles de cosas, ¿vale? Podemos implementar miles de soluciones para toda parte Premium, ¿vale? Entonces, aquí lo que podemos hacer es definir todo este tipo de soluciones que queremos que hagan, ¿vale? Qué tipos de desencadenadores o qué tipos de acciones vamos a permitir que hagan esos automatismos, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Por poner un ejemplo rápido, ¿eh? ¿Qué hace este tipo de automatismo, ¿vale? Este Power Automate lo que hace es, a ver si se me carga, no me deje aquí tirado. Pon, pon, pon. ¿Vale? Este automatismo lo que hace es desplegar que cuando alguien genere una lista de SharePoint Online, lo que hace es rellenar una plantilla de Word, ¿vale? Rellena una plantilla de Word que previamente tenemos definida ya y la guarda en una biblioteca de documentos de SharePoint, ¿vale? Ahora no se me va a abrir por el efecto demo, ¿vale? Esto es cuando estás en una presentación te pasan estas cosas, cuando no estás se te abre en el momento. Vale, vaya por Dios. Vale, entonces aquí, a ver si intentaré abrirla luego, tenemos un pequeño historial, ¿vale? Os va a sacar un historial de cómo se ha ejecutado esa parte de ese automatismo los últimos 28 días, ¿vale? Si ha tenido errores, si no ha tenido errores, y si ha tenido errores te va a decir dónde ha tenido esos errores, te va a decir con qué se conecta, ¿vale? Qué tipos de aplicaciones utiliza para conectarse para desarrollar todo ese automatismo y quién es el propietario de ese automatismo, ¿vale? ¿Quién lo ha generado? Vale, a ver si me deja abrirlo ahora. ¿Vale? Mientras tanto os voy a ir enseñando también, ¿vale? Porque Power Automate tiene una herramienta, como decíamos, ¿vale? Que es la parte de escritorio, ¿vale? Power Automate, aparte de tener una versión de nube, tiene una aplicación de escritorio en la que podemos también generar diferentes automatismos que se integren con toda la parte, digamos, local de equipo de cada uno de esas características que tenemos instalada en cada uno de los equipos, ¿no? Veis aquí tenéis a la izquierda toda la parte de acciones, ¿vale? Y toda parte contra qué se conecta toda esa suite de la parte de escritorio local, ¿no? Digamos, de la parte de RPA. ¿Vale? Tiene criptografía, emuladores, PDFs, texto, Exchange, correo, incluso se conecta con la parte de directorio activo, con la parte de servicios de AWS, de Azure, ¿vale? Tiene para generar FTPs, sesiones de CMD, ¿vale? Tiene un mogollón de cosas que podemos implementar aquí de manera natural también, ¿vale? Para conectar, digamos, esa parte local, ¿vale? Esa parte de automatismos con una parte de on-prem, ¿vale? Con una parte local. Vale, pues como veis, hoy no se me quiere abrir, ¿vale? Voy a ver si consigo editar otro, aunque sea para que podáis ver uno, ¿vale? Pero ese hoy se me está declarando el huelga, el Power Automate. Vale. Vale, pues hoy no quiero abrirse. Otra de las partes buenas que tiene esto, ¿vale? Otra de las partes positivas que tiene toda esta suite es que hay ya miles de plantillas ya generadas, ¿vale? Hay un montón de plantillas que podemos implementar que ya están creadas, ¿vale? Cuando digo miles, no estoy exagerando, ¿eh? O sea, hay un montonazo de plantillas ya creadas aquí que luego podemos generar y podemos desplegar, ¿vale? Que luego vamos a poder editar y modificar antes de pasarlas, digamos, a producción, ¿no? Antes de ponerlas en modo uso ya, ¿no? Entonces aquí tenéis cientos de miles de plantillas, incluso en la parte superior, no sé si os habéis fijado, vemos que están categorizadas, digamos, por diferentes secciones, ¿vale? Diferentes tipos de aprobación, para temas de botones, compartidos, destacados, ¿vale? Estas de aprobación últimamente están siendo muy populares, ¿vale? La gente está implementando, o por lo menos la experiencia que yo tengo es que hay mucha gente implementando flujos de aprobación para diferentes procesos, ¿vale? Para compras de materiales, para diferentes aprobaciones de solicitudes de vacaciones, por ejemplo, para este tipo de solicitudes se están aprobando muchas por flujos de aprobación, ¿vale? Es muy cómodo porque lo que hace es que te llega un correo en el cual tú ya directamente puedes
aprobar o rechazar esa solicitud y puedes incluso meterle un detalle en ese correo, ¿vale? Entonces, una vez que el usuario aprueba o rechaza esa solicitud, ya el flujo continúa hacia adelante y ya hace los siguientes pasos, ¿no? Hace lo que tenga que hacer. ¿Vale? Entonces, aquí, por esta parte de aquí, esta parte de los Power Automate, ¿vale? Para los que no los conozcáis, es más que recomendable, ¿vale? Es algo que deberíais de controlar independientemente de qué tipo de negocio tendráis o independientemente de qué tipo de soluciones estéis aplicando, ¿vale? Independientemente de cuál sea vuestra actividad aquí, ¿vale? Incluso tiene la ventaja de que, como muchas de las cosas que vienen integradas en la suite de M365, estos automatismos luego se pueden compartir con diferentes usuarios, ¿vale? Podemos generar diferentes tipos de aplicativos que luego podamos desplegar y que luego podemos compartir con otros usuarios para darles, digamos, uso a esos usuarios, ¿vale? Vale, pues esta es una de las herramientas que quería ver hoy con vosotros, ¿vale? Es una herramienta brutal en la que nos permite gestionar o implementar diferentes tipos de automatismos, ¿vale? Me hubiera gustado que hubiéramos podido desplegar uno. No sé si voy a intentarlo por última vez. Mira, este sí que me ha dejado desplegarlo, ¿vale? Por ejemplo, este, ¿vale? Para que veáis uno. ¿Qué es lo que hace? Cuando a mí me llega un correo de una serie de correos determinados, ¿vale? Cuando a mí me llega un correo de aquí, ¿vale? Me divide ese correo, lo separo, ¿no? Digamos, lo troceo en diferentes variables, ¿vale? Que luego voy utilizando para escribirlo todo eso en una lista de SharePoint, ¿vale? Voy escribiendo esas variables en una lista de SharePoint Online y lo publico en un canal de Teams, ¿vale? Me lo publico en un canal de Teams para que me llegue una notificación. ¿Vale? Lógicamente se pueden utilizar, se pueden trabajar en este caso con variables, ¿vale? Con variables que vamos definiendo por el camino. Y digamos, las variables que no hemos creado nosotros, pero que se van generando de manera automática, ¿vale? Por ejemplo, cuando me llega un correo, esto ya genera una serie de variables de manera automática, ¿vale? Que luego esa serie de variables podemos utilizarlas en campos posteriores, ¿vale? En la parte del contenido dinámico vamos a tener una serie de cosas, ¿vale? Una serie de variables que vamos a poder implementar por aquí, ¿vale? ¿Veis? Como yo tengo las variables de la parte de correo, ¿vale? Entonces él ya me va a detectar de quién es ese correo y yo podría utilizar ese campo de, ¿vale? Para integrarlo dentro de la descripción o del asunto o lo que considero oportuno, ¿vale? Y aparte de eso, tenéis expresiones regulares también, ¿vale? Para trabajar con formatos de cadena, de texto, ¿vale? Hay diferentes fórmulas que podéis implementar. Vale, es una herramienta a priori, ¿vale? Depende de lo que queréis enrocar, pero es una herramienta fácil de utilizar, es una herramienta que se utiliza de manera muy sencilla. Es una herramienta que no requiere grandes conocimientos de la parte de administración para poder desplegarla, ¿vale? Que se despliega de manera muy rápida y se gestiona de manera muy rápida también, ¿vale? Y luego podéis controlarla muy, muy fácil. Incluso tiene una parte de pruebas, ¿vale? Aquí a la derecha, en la que podemos desplegar, implementar y automatizar todo ese tipo de tareas, ¿vale? Para generarlas, para hacer pruebas de manera manual o de manera automática, para saber si nuestro Power Automate está haciendo lo que queremos que realmente haga, ¿vale? Vale, esta es una de esas herramientas que que podemos integrar, ¿vale? En nuestra parte de la suite de Power Platform, ¿vale? La suite de Teams, perdón, quería decir. En la suite de Teams podemos integrar esta herramienta, que para los que no hayáis visto es una herramienta fundamental, ¿vale? Es una herramienta que realmente merece la pena integrarla dentro de esta solución. Vale, otra de esas herramientas, por ejemplo, que tenemos como integrador de aplicaciones en Teams, es la de la suite de Power Apps, ¿vale? ¿Qué es Power Apps? Power Apps es una aplicación, ¿vale? Para generar aplicaciones, ¿vale? Es de desarrollo. No sé si alguno de los que estáis aquí habéis programado alguna vez, pero si alguno ha visto la parte de Visual Basic, ¿vale? Cuando se hacía una programación orientada a objetos, ¿vale? Una programación orientada a formularios, digamos que teníamos una parte en la que podíamos definir diferentes fórmulas, ¿vale? Para cada uno de los eventos, por así decirlo, que pasarían dentro de esa plataforma, ¿no? Esto es un poquito similar, ¿vale? Utiliza un lenguaje un poquito más ad hoc, ¿vale? Un poquito más personalizado, que como todo lo de la suite de Power Platform comienza por Power, ¿vale? Que es el Power FX, ¿vale? Y en ese Power FX podemos ir definiendo diferentes fórmulas, podemos ir integrando diferentes soluciones y podemos ir modificando diferentes objetos, ¿vale? ¿Para qué? Para conseguir, digamos, una solución parcial, ¿vale? Una solución, algo que nos dé una solución a medida de lo que nosotros tenemos integrado o de lo que nosotros queremos que haga, ¿vale? Un ejemplo muy claro y que nos ha sucedido mucho en los últimos tiempos es la parte del tema de los fichajes, ¿no?
sacó el gobierno una ley hace tiempo ya que, bueno, pues que todo el mundo tenía que fichar de manera diaria, tener acceso a sus registros, sus fichajes y tal. Y a raíz de eso, ¿vale? Pues, se generaron o se crearon un montón de aplicaciones que lo que permitían era hacer ese fichaje de manera interactiva, ¿no? A través de una pequeña aplicación, ¿vale? Que podíamos diseñar y que guardaba esos registros contra unas listas de SharePoint Online. ¿Vale? Primer punto importante, en Power Apps lo que vamos a hacer es diseñar las aplicaciones. ¿Vale? Aquí implementamos la funcionalidad que esa aplicación va a tener. En ningún caso los datos van a estar dentro de Power Apps. ¿Vale? Siempre tenemos que buscar un conector o algo donde integremos los datos que vamos a generar por aquí. ¿Vale? Ese conector o esa base de datos donde vamos a integrar esto puede ser bien listas de SharePoint Online, ¿vale? De las que luego hablaremos de ellas. Bien Dataverso, ¿vale? Dataverso es digamos, un SQL Server, ¿vale? Es una base de datos relacional que está integrada ya dentro de la suite de Power Platform con un montón de tablas y de relaciones ya definidas entre ellos, en la cual podemos usarla para conectar, digamos, con la parte de Power Apps y poder definir este tipo de registros contra esas tablas ya, digamos, predefinidas, ¿no? Incluso podemos generar nuestras propias tablas para conectarlas y poder trabajar con ellas, ¿vale? De manera interactiva, ¿vale? De manera más rápida. Otro conector podría ser un SQL Server estándar, ¿vale? De los de toda la vida, ¿vale? Un SQL Server de los que tengamos bien en online o bien en on-prem, ¿vale? En on-prem tiene alguna particularidad más, ¿vale? Tenemos que desplegar una especie de VPN, por así decirlo, y ese retardo que tarda en recoger los datos de la suite de la parte on-prem es un poquito más lenta, ¿vale? Ahí nos penaliza bastante el rendimiento. Pero si es un SQL Server online, se puede integrar perfectamente, ¿vale? Dependiendo de cuál sea el origen y la conexión con esos datos, o depende del tipo de conectores, ¿vale? De elementos que vayamos a integrar aquí dentro, ¿vale? Vamos a necesitar un licenciamiento u otro, ¿vale? Power Apps también tiene diferentes tipos de licenciamientos. Por ejemplo, si queremos integrar la parte de SQL Server, ¿vale? Alguna suite de SQL Server, tendremos que utilizar una licencia de Power Apps Premium, ¿vale? Mientras que si lo hacemos, por ejemplo, con listas de SharePoint Online, que están incluidas en casi todos tipos de licenciamientos, no necesitaremos ningún tipo de licenciamiento adicional, ¿vale? En la cual ya podremos desplegar esto de manera nativa. Perdonad. ¿Qué hacemos con esto? ¿Vale? Al final lo que hace nuestra aplicación es ir definiendo, ir generando diferentes objetos que podemos programar aquí, ¿vale? Que podemos ver la parte de las propiedades que tienen, ¿vale? Qué tipo de propiedades podemos ver en cada uno de esos objetos y podemos asignarles diferentes tipos de fórmulas, ¿vale? Con el lenguaje que decíamos antes de PowerFX. ¿Vale? Podemos ir viendo qué vamos a aplicar a cada uno de estos. En este caso, por ejemplo, cuando pulsamos en este botón, ¿vale? En la propiedad onSelect, lo que hace es una navegación, ¿vale? Que es una navegación, nos cambia de pantalla, ¿vale? Entonces, con esto podemos ir codificando, podemos ir metiendo y podemos ir implementando diferentes tipos de soluciones, ¿vale? Que vamos a implementar para diferentes tipos de aplicaciones o dar soluciones a las necesidades de nuestra compañía, ¿no? De nuestra empresa. En este caso, como veis, lo que hace es un fichaje, ¿vale? Yo puedo fichar la hora a la que entro, puedo fichar a la que salgo, ¿vale? Y de hecho, me podría calcular aquí hasta el número de horas automáticamente trabajadas, ¿no? Y luego puedo guardar esos fichajes, ¿vale? Me autodetecta el usuario con el que estoy conectado, con lo cual ya me saca mi nombre, ¿vale? La imagen que tengo de perfil y mi dirección de correo electrónico, ¿vale? Tengo aquí un formato de fecha que también me lo va cogiendo, el cual puedo modificarla. Puedo ir generando diferentes registros, incluso puedo ir viendo, ¿vale? Mediante esta fecha los registros de los días anteriores, ¿vale? Este tipo de aplicaciones tiene una gran ventaja, que es que se pueden utilizar luego en dispositivos Windows, en dispositivos de iOS y en dispositivos de Android, ¿vale? En cualquier tipo de dispositivo podemos integrar esta aplicación de Power Apps, loguearnos con nuestra cuenta de Office 365 y utilizar este tipo de aplicaciones desde cualquier tipo de dispositivo, ¿vale? A través de la aplicación de Power Apps. Entonces es una cosa que viene muy bien, ¿vale? Además, estas dos herramientas que hemos hablado, entre ellas dos, tiene una particularidad muy grande, ¿vale? Y es que esa particularidad es que podemos, digamos, mezclarlas de alguna forma, ¿vale? ¿Cómo mezclarlas? Mezclar significa que yo desde un botón de estos, ¿vale? Podría integrar un automatismo, ¿vale? Con un desencadenante, si pongo un desencadenante en un automatismo, ¿vale? En un Power Automate, que sea un botón de Power Apps, ¿vale? Puedo integrar ese automatismo aquí y decirle que cuando yo pulse este botón, ¿vale? Se generen diferentes tipos de automatismos, ¿vale? Que hagan lo que yo tenga definido en el Power Automate, ¿vale?
Imaginaos una red de comerciales, ¿vale? Una red de 8, 10, 15, 20 comerciales, ¿vale? En la que tienen una pequeña aplicación en la que van definiendo las tareas, ¿vale? Que tienen, o los hitos que van a poner en esa oferta, ¿vale? Para generar una oferta, un precio hora, ¿vale? Y automáticamente les calcule un total, les aplique un IVA, ¿vale? Y le den a un botón y automáticamente con esos datos que ellos han metido les genere un documento en Word y se lo deje en una biblioteca de documentos de SharePoint, ¿vale? En Word o en PDF, se lo dejan en una biblioteca de documentos de SharePoint y lo tienen ya listo para enviar. Si quieren repasarlo, ¿vale? Podrían repasarlo y enviarlo. O directamente podríamos hacer que se enviaría directamente la oferta si incluimos un campo de correo electrónico. ¿Vale? Entonces, digamos, el juntar estas dos aplicaciones que veíamos antes, ¿vale? La parte de Power Apps con la parte de Power Automate, ¿vale? Estas dos partes, digamos que todavía tiene una funcionalidad muchísimo más grande que lo que podemos estar viendo de manera individual, ¿no? Al final podemos mezclar o integrar esos dos tipos de aplicaciones para potenciar, digamos, aún más todo ese valor, ¿vale? Todo ese valor añadido que tenemos dentro de la suite de Power Platform, ¿vale? Y además, luego este tipo de soluciones, como decíamos antes, podemos integrarlas con la parte de Teams, ¿vale? Podemos integrarlas también desde aquí. Incluso podríamos generar ese tipo de aplicaciones desde aquí, ¿vale? Podríamos integrar diferentes tipos de aplicaciones para verlas directamente en la suite de Power Platform. ¿Vale? Como veis, yo aquí tengo mis diferentes tipos de aplicaciones. Vale, voy a ver si voy a coger esta, ¿vale? La puedo guardar, incluirla dentro de mi suite, ¿vale? Como una parte de aplicación, ¿vale? Podría utilizarla desde aquí, ¿vale? Puedo recuperar mis fichajes, puedo verlos, ¿vale? Incluso podría hacer que se conectase a una impresora y poder imprimírmelos, ¿vale? Es una solución, digamos, que encaja muy bien y que me permite tener esa parte de Teams integrada con la suite de Power Platform, ¿vale? Para poder utilizar esas aplicaciones desde una herramienta centralizada, ¿no? Nos permite integrar tanto la parte de Power Automate, ¿vale? Como la parte de Power Apps, sobre todo con la parte de las herramientas de Teams, ¿no? Con las herramientas que ya vienen incluidas en la suite de Teams, ¿vale? Entonces aquí yo puedo agregar también diferentes automatismos, como decíamos, ¿vale? Conectarnos a esta parte y generar incluso los flujos de trabajo, los automatismos desde la suite de Teams, ¿vale? Al final Teams va a ser como un poquito como nuestro centro neurálgico, ¿no? Como las cosas que nosotros vamos a poder integrar o definir dentro de una serie para un equipo determinado, porque aquí lo bueno que tiene es que al yo compartir o integrar ese tipo de soluciones dentro de la parte de Power Automate, ¿vale? Dentro de la parte de Teams, lo que hago es compartirlas ya directamente con una serie de personas que están dentro de ese canal o de ese equipo, ¿vale? Con lo cual ya todo el mundo tiene digamos, una parte centralizada en la que puede ver, en la que puede acceder a diferentes tipos de soluciones que tenemos aquí, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta, Iria, en la parte de chat de lo que hemos visto hasta ahora. No, de momento todo claro. Vale, muchas gracias. Vale, y de ese tipo de aplicaciones, ya enlazando con la parte de Power Platform, ¿vale? Es la parte de Power BI, ¿vale? Power BI también podemos integrarla, ¿vale? Sobre esta parte, sobre esta suite de la parte de los canales de Teams, ¿vale? Al final Power BI, para los que no sepáis, es una aplicación de integración, digamos, de control de datos, ¿vale? En la que podemos desplegar diferentes tipos vamos a llamarle de soluciones, ¿vale? De cosas que podemos meter dentro de esa solución, ¿vale? Para luego hacer un análisis de datos, ¿vale? Para luego poder explotar esos datos y comprobar de una manera más natural cómo va esa evolución de la empresa o de los datos que hayamos analizado en función de las estadísticas que vayamos viendo, ¿vale? Digamos, así de manera coloquial, muchas veces solemos decir que es como un Excel elevado a la millonésima potencia, ¿vale? Tiene la funcionalidad de un Excel, pero con muchísimas más funcionalidades añadidas, ¿vale? Para ver esa parte de DLP, de transformación de datos, de filtros, de cosas que podemos desplegar y que podemos integrar dentro de nuestra suite, ¿no? Por ejemplo, podemos ver gráficos de tipo evolución, ¿vale? Cómo va pasando nuestra compañía, ¿vale? De la evolución que va teniendo, sobre los gastos, sobre los ingresos, sobre el trabajo que vamos teniendo, cómo vamos definiendo esa carga que vamos teniendo de cada uno de esos técnicos,
¿vale? Cómo vamos integrando todo ese tipo de soluciones, cuántos costes, cuánto nos está costando cada una de los apartados o de los hitos que vayamos definiendo dentro de esta solución, ¿vale? Entonces tiene una parte gráfica muy bonita en la que nos ayuda a analizar de una manera muy rápida cómo es el crecimiento de nuestra compañía, ¿no? Esto normalmente para la gente financiera, los CEOs, ¿vale? La gente que está muchas veces con números y con este tipo de cosas, incluso para determinar los trabajos, les encanta, ¿no? Es una herramienta que está muy bien, ¿vale? Que mola mucho y que al final te permite un despliegue y una sensación de tener un control sobre todo lo que está pasando, digamos, en tu compañía. Vale, Power BI se compone, lo primero, Power BI es una herramienta que tiene un licenciamiento gratuito, ¿vale? Y lo digo gratuito con asterisco, ¿vale? Vamos a ver asterisco ahora. Es una herramienta gratuita. Tú puedes implementar, desarrollar y utilizar todas las funcionalidades de Power BI de manera gratuita para ti, ¿vale? Para implementarlo, digamos, para tu consumo, ¿vale? Cuando tú quieres compartir un cuadro de mando con otra persona, ya tanto la persona que comparte ese cuadro de mando como la persona que consume ese cuadro de mando necesitan un licenciamiento que incluya Power BI Pro, ¿vale? Que si no me equivoco creo que son aproximadamente unos 8 o 9 euros, una cosa así, usuario mes. ¿Vale? Necesitas un licenciamiento extra para poder compartir esos cuadros de mando con otras personas, ¿vale? Entonces, ahí ese es el primer hándicap que tenemos, ¿vale? Pero para probar las funcionalidades, para implementarlo, digamos, de ver qué tipo de cosas me va a permitir, qué voy a poder hacer con ello, lo podéis implementar de manera gratuita, ¿vale? Para cada uno de vuestros usuarios. Luego ya veréis si podéis compartirlo o si necesitáis compartirlo con otros usuarios o no, ¿vale? Hay una modalidad en la que te permite generar estos cuadros de mando de manera anónima, ¿vale? Pero anónima es anónima de verdad, ¿vale? O sea, no, tú lo que te va a hacer es crear una URL cortita que vas a poder implementar dentro de una web, ¿vale? Por ejemplo, pero que ya no te va a pedir ningún tipo de inicio de sesión, no te va a filtrar quién está accediendo y quién no está accediendo, o sea, va a ser, digamos, anónima de verdad, ¿vale? O sea, es anónima con todas las palabras. No vamos a tener ningún tipo de control sobre ese tipo de herramientas, ¿vale? Sobre ese tipo de accesos a esa URL. Y como normalmente en los Power BI se generan cuadros de mando con información bastante sensible, ¿vale? Tener en cuenta eso a la hora de desplegar vuestros cuadros de mando, ¿vale? A la hora de integrar esos cuadros de mando. Vale, Power BI se divide en dos partes, ¿vale? Una es la parte de Power BI Desktop y otra es la parte de Power BI Service, ¿vale? La parte de Power BI Desktop es, digamos, la cocina, ¿no? Es donde se cocinan, digamos, o donde se analizan esos datos, donde se generan las relaciones entre las diferentes tablas que tenemos, donde podemos transformar esos datos y donde podemos establecer diferentes tipos de conexiones y decidir qué vamos a ver, ¿vale? La parte de Power BI Service simplemente es una parte de consumo, ¿vale? Es donde los usuarios no van a poder editar nada de lo que está en este cuadro de mando, pero van a poder ver los datos actualizados, ¿vale? Van a poder ver los datos en función de lo que nosotros hayamos definido, ¿vale? En esta parte de Power BI Desktop. La parte de Power BI Desktop, podemos definir diferentes tipos de relaciones entre las tablas, ¿vale? Esto es como las bases de datos relacionales de toda la vida, lógicamente, ¿vale? De 1 a n, de n a 1, ¿vale? O de n a n, podemos definir diferentes tipos de relaciones entre esas tablas. Podemos decidir con qué tipos de campos, ¿vale? Con qué tipos de tablas vamos a trabajar y con qué tipos de campos vamos a necesitar. Incluso podemos, como decía antes, transformar de alguna forma esos datos, ¿no? La parte de Power BI de transformación de datos nos permite una gran variedad de recursos, ¿vale? Nos brinda una gran variedad de recursos para poder, digamos, controlar esos datos, ¿no? Decidir qué tipo de formato pueden llegar a tener, qué tipo de columnas voy a decidir o qué tipo de columnas voy a utilizar dentro de ese cuadro de mando, ¿vale? Para optimizar el rendimiento de ese número de tablas, qué filas voy a necesitar, ¿vale? Qué filas voy a querer conservar, cómo voy a dividir esos datos, qué tipo de datos son, ¿vale? Incluso aquí, si os fijáis en la parte de derecha, tenemos una serie de los pasos, ¿vale? Nos va a ir guardando poco a poco los pasos que hemos ido aplicando dentro de ese Power BI, ¿vale? Cómo hemos ido haciendo esos cambios para luego poder revertirlos en caso que sea necesario, ¿vale? Cuando ejecutamos un cambio, ¿vale? Y no tiene las consecuencias o las estadísticas la reacción que nosotros pensábamos que iba a tener, ¿vale? Podemos ir revirtiendo ese tipo de pasos, ¿vale? Hasta lograr lo que nosotros queríamos conseguir, ¿vale? Hasta conseguir el objetivo previsto para ese tipo de reacciones, ¿vale? Entonces, desde aquí, esta es una herramienta que nos brinda una gran facilidad, ¿vale? Para poder implementar y poder tener bien definidos toda esta parte de los datos, ¿no? Aquí, como
para todos que habéis visto alguna vez bases de datos relacionales o para todos que habéis trabajado con este tipo de soluciones alguna vez, ¿vale? Aquí lo más importante, o donde viene un poco la base de hacer bien todo esto, es tener, lo primero, bien definido nuestro modelo de datos, ¿vale? Comprender qué es lo que queremos implementar, ¿vale? Y cómo tenemos nuestros datos para implementar ese objetivo y, lo primero de todo, transformarlos, ¿vale? Para luego poder trabajar bien con ellos. Decidir qué tipos de soluciones son, qué tipos de relaciones hay entre esas tablas, qué tipos de tablas vamos a editar y vamos a usar, a través de qué tipos de campos las vamos a relacionar esas tablas, ¿vale? Generalmente, por ejemplo, si lo hacéis con listas de SharePoint, generalmente las listas de SharePoint ya tienen un campo ID que podemos implementar o que podemos utilizar de manera más fácil, digamos, más nativa, pero a su vez tenemos también igual otro tipo de relaciones, ¿no? Podemos implementar diferentes tipos de campos a través de otros tipos de orígenes de datos, ¿no? Si, por ejemplo, es un SQL Server o si utilizamos una parte de Dataverso, en Dataverso tenemos unas relaciones estipuladas, pero si utilizamos, la parte de SQL Server, pues tenemos que ir definiendo un poquito nuestras relaciones, ¿no? Qué tipo de relaciones vamos a tener entre todas esas tablas, ¿vale? Vale, una vez que tenemos, digamos, todo esto ya implementado, ¿vale? La parte más fácil es la parte de generar esas visualizaciones, ¿vale? Aquí ya, en esta parte de aquí ya podemos ir viendo estas visualizaciones, los tipos de visualizaciones que tenemos, ¿vale? Y podemos ir configurándolas, ¿vale? Para ver qué queremos ver, qué tipos, cómo lo queremos ver, ¿vale? Si es una suma, nos puede generar un autopromedio, podemos definir todo este tipo de cosas, ¿vale? Cómo queremos ver las partes de las leyendas, los costes, ¿vale? Si queremos filtrar a través de algún proyecto o no, ¿vale? Cómo queremos ver toda esa parte de gestión, por así decirlo, ¿vale? Una parte de gestión rápida para identificar todo ese tipo de soluciones. Y una vez que tenemos ya todo esto, vamos a llamarle desarrollado, ¿vale? Toda esta parte implementada y que pues ya estamos listos para, digamos, publicar nuestro cuadro de mando, ¿vale? Podemos generar una parte de publicación en la que ya directamente lo que va a hacer es integrar esa parte de Power BI con la parte de servicio, ¿vale? Con la parte de Power BI Service, ¿vale? En la que ya vamos a tener diferentes tipos de, de automatismos, ¿vale? En la que ya aquí no podemos definir nada, en la que ya solamente vamos a hacer temas de visualización de costes, ¿vale? En la que ya no podemos cambiar este tipo de cosas, ¿vale? Esto ya es para, digamos, el consumo de este tipo de solución, ¿no? Aquí ya no podemos definir nada, simplemente podemos hacer 4 filtros que son los que nosotros hemos permitido, ¿vale? En este caso, ¿vale? Y luego podemos ir viendo cuáles son las diferentes cargas o los diferentes ensayos, ¿no? Digamos, una parte de consumo estadístico ya de ese motor de búsqueda, ¿no? De esa parte que nos interesa ver. Y aquí tenemos la parte de poder compartir este cuadro de mando con otras personas, que es la parte que ya decíamos que si implementamos esto, ya vamos a requerir que tengamos una parte de licenciamiento extra, ¿no? Vamos a requerir una parte de licenciamiento adicional para, para integrar ese tipo de soluciones, ¿vale? Que es la de Power BI Pro. Vale, otra de las ventajas que tenemos en esta suite es que tenemos diferentes orígenes de datos, ¿vale? Tenemos diferentes estadísticas de datos, las cuales podemos configurar de manera automática, ¿vale? Para que se actualicen de manera programada, ¿vale? Y podamos ver siempre una parte de estadísticas de esos datos en la cual van a ser ya, digamos, actualizados, ¿no? Podemos hacer actualizaciones manuales o podemos decir que se actualicen en función de una hora o de un día, ¿vale? Para que cuando alguien vaya a ver esos datos, ya vea los datos, digamos, a la última fecha ya actualizados, ¿vale? Lo cual nos permite una gran versatilidad de no tener que preocuparnos de alguna forma por esos orígenes de datos, ¿vale? Que se hagan de manera automática. ¿Vale? Esta parte viene muy bien y como decíamos, aquí también en la parte de las alertas, en la parte, perdón, en la parte de los dashboards, ¿vale? Donde veíamos la parte de los gráficos, tenemos también la parte de poder chatear en Teams, ¿vale? Y poder compartir incluso estos cuadros de mando, publicarlos en un chat o en un canal de Teams para poder integrarlos, ¿vale? Eso es lo que decíamos antes sobre la integración que tiene la suite de Teams, ¿vale? Al final Teams va a ser nuestro centro neurálgico de todo, ¿vale? Lo que estamos definiendo con esto es que podamos tener en un canal de Teams, ¿vale? O en un centro de Teams, podamos tener diferentes tipos de soluciones que podamos integrar aquí, ¿vale? Ya podemos ver diferentes tipos de informes, podemos ver diferentes tipos de aplicaciones y podemos tener diferentes tipos de soluciones todas implementadas dentro de los canales de Teams, ¿vale? En este caso estamos viendo toda la parte de la suite de Power Platform, ¿vale? En este caso, cómo podemos integrarla,
con todas esas aplicaciones que tenemos aquí, ¿vale? Vais viendo cómo podemos ir implementando todas esas pestañas, ¿vale? Dentro de cada uno de esos canales, ¿vale? Vale, una más, una aplicación de esas más que tenemos de muy útiles, ¿vale? De esas que realmente son muy usables dentro de la suite de M365, son la parte de SharePoint Online, ¿vale? No sé si habéis trabajado alguna vez con la suite de SharePoint Online, pero SharePoint Online ofrece una gran versatilidad para poder implementar o poder, digamos, agregar diferentes bibliotecas de documentos, ¿vale? Para trabajar, digamos, contra un mismo entorno, ¿no? La parte de SharePoint Online tiene dos vertientes, vamos a llamarlo, ¿vale? Dos vertientes bien definidas. Una es la parte, digamos, HTML, en la que tenemos una parte web que nosotros podemos integrar e ir definiendo, ¿vale? Por ejemplo, para crear nuestra propia intranet de una manera muy sencilla. Y luego tenemos una vertiente documental, ¿vale? A través de las listas y de las bibliotecas de documentos, en la que vamos a implementar una parte, digamos, más documental, ¿no? En la que vamos a implementar diferentes tipos de documentos que luego vamos a definir qué tipo de seguridad van a tener, ¿vale? Y por último tenemos las listas, en las que esas listas vamos a integrarlas, ¿vale? Se integran perfectamente con toda suite de Power Platform que hemos visto antes. Incluso podemos usarla de repositorio de datos, ¿vale? De repositorio de registros, de tablas, para generar aplicaciones, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Vale, lo primero la parte de HTML, ¿vale? Esta parte de aquí nos permite, como decíamos, editar diferentes páginas, ¿vale? Generar diferentes secciones en las que nosotros podamos integrar diferentes elementos, ¿vale? Diferentes web parts para hacer nuestros propios desarrollos, ¿vale? Nuestros propios web parts. Tenemos una parte de imágenes que podemos agregar diferentes tipos de botones, diferentes tipos de galerías de imágenes, vínculos, ¿vale? Tenemos una serie de contenidos ya predefinidos para integrar toda esta suite, digamos, con nuestro entorno, ¿no? Con nuestro entorno, sobre todo en este caso con la parte de Teams, ¿vale? Son objetos ya muchos predefinidos y que tienen una serie de características, una serie de cosas ya, digamos, predefinidas, ¿no? Por ejemplo, cuando lo integramos con la parte por ejemplo, con una biblioteca de documentos específica, ¿vale? Aquí ya nos dice qué tipo de biblioteca de documentos vamos a especificar y qué variables, ¿vale? Va a tener, cómo vamos a poder configurar esa biblioteca de documentos para que se vea aquí, ¿vale? Por ejemplo, qué tipo de vista vamos a seleccionar, qué tipo de carpeta, ¿vale? Cómo le vamos a poner el nombre a esa carpeta, y qué tipo de tamaño va a tener, ¿vale? Incluso podemos decidir si queremos que se muestre la barra de comandos o no, o la parte de ver todo o no, ¿vale? Esta parte de aquí, ¿vale? Entonces podemos ir definiendo diferentes soluciones y diferentes herramientas, ¿vale? Para mostrar toda esa parte de soluciones, ¿no? Entonces con esto podríamos ir definiendo nuestra propia intranet, ¿vale? Una de las herramientas que se suelen aplicar o que se suelen utilizar muy a menudo aquí, ¿vale? Aparte de esta que acabamos de ver, es la herramienta de las novedades, ¿vale? La herramienta de las noticias. Aquí con un rol de edición, digamos, podemos ir generando diferentes noticias que hayamos ido creando, ¿vale? Podemos generar noticias de manera, vamos a llamarle manual, ¿vale? Creando, escribiendo esas noticias con diferentes elementos que vamos teniendo, ¿vale? Esto aquí, crear una publicación. ¿Vale? Entonces aquí puedo ir generando, definiendo mi noticia, incluso con diferentes web parts, con vídeos, con bibliotecas de documentos, con botones, ¿vale? Con todas las web parts que hablábamos antes, puedo ir definiendo mi noticia, ¿vale? Y luego esa noticia la puedo promover, digamos, la puedo implementar para que se envíe por correo electrónico, o la puedo publicar como una página o enviarla, digamos, a través de, por ejemplo, de otro tipo de aplicaciones como, por ejemplo, Yammer, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí yo tengo diferentes características para implementar o para que todo el mundo se entere de que esa noticia, ¿vale? De cómo se ha implementado ese tipo de noticias dentro de la suite, ¿vale? Entonces para que nadie se pierda, digamos, esa noticia, ¿vale? Podría utilizarla como una plantilla, podría guardarla, ¿vale? Tengo diferentes soluciones para promover esa noticia, ¿vale? Para que la gente se dé o se entere de cómo ha surgido esa noticia. ¿Vale? Entonces, esta parte de noticias es muy frecuente, ¿vale? Es muy común utilizarla en casi todos los tipos de intranets o de páginas web que se generan de manera interna, ¿vale? ¿Qué más tenemos? La parte documental, ¿vale? Esta es una de las partes que más nos suele llamar y que mejor integran muchas veces con la parte de Teams, ¿vale? En esta parte documental podemos integrar diferentes tipos de carpetas,
¿vale? Lógicamente, cada una de esas carpetas tiene diferentes tipos de permisos, puede tener diferentes tipos de permisos, y en esta parte documental podemos gestionar, digamos, subir nuestra propia documentación para que luego sea accesible desde otro tipo de canales, ¿vale? Desde otro tipo de vistas. Por ejemplo, cuando gestionamos o cuando creamos toda esa, toda esa parte, digamos, de gestión de carpetas, perdón, con toda esa parte de gestión de carpetas, luego ese tipo de carpetas en los canales de Teams, ¿vale? Podemos integrar diferentes bibliotecas de documentos o diferentes páginas para verlos por aquí, ¿vale? Directamente podemos publicar ese tipo de contenido a través de bibliotecas de documentos que están en la parte de Teams, ¿vale? Una de las preguntas muy recurrentes o que mucha gente suele implementar o que suele hacer en este punto, ¿vale? En este tipo de charlas, es el tema de la seguridad, ¿vale? Nosotros en HSI somos muy fanes o muy fanáticos de implementar bien la seguridad, ¿vale? De tener un entornos siempre controlados, ¿vale? Siempre, digamos, dispuestos a que no sean aplicables o que no tengan agujeros de seguridad, ¿vale? La seguridad al final en la parte de M365 viene en diferentes capas, ¿vale? Como todas suites, hay diferentes capas de diferentes tipos. Por ejemplo, una de ellas que nos parece a nosotros que es fundamental es la parte de autentificación, ¿no? Que es la básica, es la parte del MFA, en la que tenemos que implementar siempre diferentes tipos de autentificación para el MFA para poder definir y poder entrar con valores de autenticación autenticados contra un móvil, ¿vale? Contra una llamada de teléfono y poder activar siempre esa parte, ¿vale? Una de las ventajas que tiene el MFA, ¿vale? Es que es gratuito, ¿vale? Lo tenéis de manera gratis, implementarlo de manera gratuita desde el centro de administración de Azure Active Directory para todos los usuarios, ¿vale? Desde aquí, si no recuerdo mal, a ver si desde la parte de usuarios, ¿vale? Desde aquí se puede activar el MFA, ¿vale? Para todos los usuarios. Es gratuito hasta que queramos utilizar acceso condicional, ¿vale? El acceso condicional ya sí que requiere un licenciamiento extra para, digamos, para configurar o para crear, ¿vale? Desde qué tipos de recursos quiero que me pida el acceso condicional y desde cuáles no. Por ejemplo, se podría configurar para que cuando esté bajo una determinada IP pública no me pida el acceso condicional, para que cuando esté desde una determinada desde un determinado equipo no me pida la IP pública, o sea, no me pida el MFA. Cuando esté desde España no me pida el MFA, ¿vale? Ese tipo de cosas son acceso condicional y eso se puede configurar y eso sí que requiere, digamos, lo diré, un licenciamiento extra, ¿vale? Ese licenciamiento extra se llama Azure AD Premium Plan 1 mínimo, ¿vale? Pero por lo demás, esta es una cosa que todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo debería de implementar de manera rápida, ¿vale? De manera natural. Vale, volviendo al tema de la seguridad, ¿vale? Y volviendo aquí. Luego, cada una de estas carpetas, ¿vale? Cada uno de estos tipos de recursos o cada una de estas bibliotecas de documentos que podemos ir generando aquí, pueden tener diferentes tipos de accesos, ¿vale? Diferentes tipos de roles de permisos, en los que nosotros podemos ir creando o viendo qué tipos de accesos vamos a dar a cada uno de esos usuarios, ¿vale? SharePoint es muy granular en esa parte de permisos. Puedo hacer que de estas 3 carpetas que estén aquí, pues por ejemplo, mi compañera Iria vea una, mi compañera Miriam vea otra y yo vea otra, ¿vale? Puedo hacer que ninguno veamos ninguna de las 3. Puedo hacer que solamente podamos los 3 ver una, pero que no podamos editarla, ¿vale? A nivel de permisos es muy granular. Incluso podría hacer que no veríamos ninguno de los 3, ninguna de las 3 carpetas, ¿vale? A nivel de permisos, un poco lo que queráis, ¿vale? Lo que os dé la gana. Entonces aquí podemos implementar diferentes tipos de permisos. Lógicamente, ¿vale? Como se hacía en directorio on-premise, ¿vale? Los tipos de grupos, los tipos de permisos se establecen en grupos, ¿vale? Mediante grupos de seguridad de M365, ¿vale? Entonces aquí os invito, las buenas prácticas dicen a que esta parte de aquí del centro de administración de temas y grupos, ¿vale? Esta parte de los grupos y equipos de M365, los creemos mediante esta directiva, ¿vale? Que podemos generar aquí una lista de distribución, ¿vale? Un grupo de seguridad en el que vayamos a implementar esa parte de desarrollos y vayamos a gestionarlos o a integrarlos con nuestro grupo de permisos, ¿no? Si os fijáis aquí, cuando yo agrego un grupo nuevo, ¿vale? Tengo un tipo de grupo que es de SharePoint y de OneDrive, el cual ya controla el acceso a ese tipo de... Se puede usar para administración de dispositivos también, pero controla el acceso a OneDrive y a SharePoint, ¿vale? Puedo utilizar este tipo de grupos para luego dar permisos aquí,
¿vale? A este tipo de carpetas. ¿Cómo? A través de las propiedades avanzadas, ¿vale? A través de los accesos. De aquí, ¿vale? Yo puedo implementar diferentes tipos de accesos. ¿Vale? Entonces, esta gestión documental viene muy bien, ¿vale? Es una cosa que es muy aprovechable, viene muy bien para el trabajo colaborativo y al poder integrarla dentro de las pestañas y de los equipos de Teams, es algo que de manera más natural podemos ver diferentes tipos de contenidos en diferentes tipos de canales, ¿vale? Aparte de la parte documental que ya nos viene integrada, ¿vale? Y por último tenemos las listas, ¿vale? Las listas al final, como su propio nombre indica, son listados, ¿vale? Son listados de cosas, bueno, pues puedo tener un listado de mis clientes, puedo tener un listado de productos, puedo tener un listado de diferentes cosas, pero que tiene una serie de propiedades, una serie de metadatos que yo puedo ir generando aquí, ¿vale? Y todas las listas tienen una parte, digamos, común, ¿vale? Tiene una serie de campos comunes en todas las listas. Uno de esos campos es el ID, ¿vale? El ID es un campo de lectura, ¿vale? Es un campo que yo no puedo modificar a mi antojo, es un campo autonumérico y es un campo muy útil. ¿Por qué es muy útil este campo? Porque este campo, al ser autonumérico y al ser uno, yo no puedo editarlo, ¿vale? No puedo cambiar el valor de este campo, pero sí que puedo usar este campo, ¿vale? Sí que puedo utilizar este campo, ¿para qué? Para generar diferentes relaciones entre diferentes listas, ¿vale? Utilizando, por ejemplo, listas puente o listas, digamos, que en la que yo guarde un campo de ID de otra tabla, ¿vale? De otra lista. ¿Qué nos genera esto? Bases de datos relacionales desde toda la vida, ¿vale? Bases de datos de las que se han utilizado desde Access, ¿vale? Y con esas listas, ¿vale? Con esas bases de datos relacionales que yo puedo generar en estas listas, puedo integrarlo todo en una Power App, ¿vale? Al final, muchas veces, SharePoint nos hace un poquito de, vamos a llamarle de pegamento, ¿vale? De todo ese tipo de aplicaciones para integrarlas con toda la suite, ¿vale? Por ejemplo, antes decíamos que en la parte de Power Platform necesitábamos siempre una parte de registro de datos, ¿no? De dónde se van a guardar esos datos, ¿vale? Esos datos decíamos que podía ser SharePoint Online y aquí estamos viendo cómo, ¿vale? A través de estas listas, de estos listados y enlazando, creando un modelo de datos a través de los campos ID, ¿vale? Además del ID, hay otro campo que siempre es muy útil, ¿vale? Que viene muy bien, que es el campo de los datos adjuntos, ¿vale? En cada una de las listas viene también un campo predefinido que son datos adjuntos, que aquí, si no me equivoco, podemos cargar hasta 250 megas, ¿vale? En el cual podemos crear esta parte de los IDs y podemos ir agregando en cada uno de estos registros o en cada una de estas filas una parte de los datos, ¿no? Una parte de, digamos, de documentos adjuntos o documentos integrados con cada uno de estos registros, ¿vale? Este tipo de cosas luego me permite también poder compartir estos registros con otras personas, ¿vale? Poder integrarlo con diferentes automatizaciones, poder generar o poder descargar esos listados, incluso exportarlos a un Excel, ¿vale? Tenemos diferentes herramientas, digamos, para gestionar o para poder trabajar de manera adecuada con estas listas, ¿no? Y luego, lógicamente, integrarlas, como decíamos antes, integrarlas con toda parte de nuestro Teams, ¿vale? Con toda parte de los Teams que tenemos en la que podemos ver y podemos ir integrando todo ese tipo de cosas, ¿vale? Que vamos a ver aquí. ¿Vale? Como por ejemplo, integrar o agregar una diferente biblioteca de documentos o agregar diferentes tipos de páginas de SharePoint Online, ¿no? Para que se vea, digamos, por ejemplo, una intranet, ¿vale? Este tipo de intranets, ¿vale? Por ejemplo, el tema de las intranets ahora ha cambiado un poquito porque Microsoft ha implementado una serie de herramientas que antes tenía, digamos, sueltas, ¿vale? Las ha integrado todas, las ha fundido todas, digamos, en una aplicación que se denomina Viva, ¿vale? En la cual se compone de 4 módulos, ¿vale? Una es Viva Learning, una es para, digamos, Viva Learning, que es para el aprendizaje, ¿vale? Para tener diferentes rutas de aprendizaje en las cuales los usuarios puedan ir formándose en los cursos que proporciona LinkedIn y Microsoft de manera gratuita, ¿vale? En lo cual puede ir viendo cómo se ejecutan o cómo se crean esos diferentes contenidos, ¿no? Cómo puede ir aprendiendo a través de su aprendizaje, ¿vale? Pues eso tiene la opción de cargar aquí esa parte de aprendizaje de manera natural, ¿no? Puede ir guardando su propio aprendizaje, ¿vale? Han incluido otra más, que es la de Viva Insights, ¿vale? Que es un poco el tema de tener un poquito el trabajo, digamos, un poco de conectar un poco contigo mismo y poder establecer
diferentes métricas, ¿vale? Vamos a llamarle, para poder reservarte un poco de tiempo, para poder concentrarte, ¿vale? Para poder organizar mejor tu trabajo y para definir un poquito qué tipos de sentimientos tienes, ¿no? Para poder, digamos, canalizar esa parte emocional en la que los usuarios muchas veces pues, nos metemos por el día a día, ¿no? Igual no sabemos muy bien gestionar o analizar toda esa parte de herramientas, toda esa parte de emociones. Y Viva Insights nos ayuda un poquito, ¿no? A ver toda esta parte, ¿vale? A organizarte un poquito mejor el trabajo, a reservarte diferentes tipos de tiempo, ¿vale? A permanecer conectado con diferentes compañeros, ¿vale? Con diferentes cosas que te han ido surgiendo durante los días anteriores, ¿vale? Y además se nutre un poco de tu experiencia, ¿no? Se nutre un poquito de cómo te han ido los días anteriores, ¿vale? De cómo tienes tu calendario, de qué cosas te han ido llegando para luego recomendarte que hagas diferentes tipos de cosas, ¿vale? Para luego recomendarte que ejecutes diferentes acciones, ¿vale? O que te tomes un tiempo o que conectes o que hagas diferentes acciones sobre diferentes tipos de cosas que te han ido llegando, ¿no? Digamos que es algo que utiliza la inteligencia artificial para descubrir un poquito qué tipos de emociones estás sintiendo, ¿no? O cómo te encuentras. Y en este caso, una que nos aplica mucho es la de Viva Connections, ¿vale? Otro de esos módulos que has sacado es Viva Connections, en el cual podemos desarrollar una intranet, digamos, al uso, ¿vale? De las de toda la vida, ¿vale? Que ya podemos integrar con la parte de Viva Connections, que te ayuda a permanecer conectado con toda suite de M365, con las noticias que vayan surgiendo, y podemos integrar esa herramienta, digamos, a través de Viva Connections, ¿vale? Integrada directamente con la parte de Teams, ¿vale? Entonces, esa parte de Viva, la verdad es que está surgiendo, está dando mucho contenido, ¿vale? Está resurgiendo bastante porque se está formando diferentes estadísticas y luego diferentes métricas que luego incluso los managers o los CEOs pueden ver, ¿no? El funcionamiento o las métricas de cada uno de sus usuarios y está dando bastante vidilla a la parte emocional, ¿no? Sobre todo, ¿no? Para que conciliemos un poquito esa vida personal, ¿no? Ese bienestar emocional. Vale, y bueno, vamos a ver otra serie de herramientas, ¿vale? Que podemos integrar también con la suite de Teams, que ya no son de la parte de M365, como por ejemplo Forms, ¿vale? La parte de Forms. Forms al final es muy sencillita, ¿vale? Es una aplicación para integrar diferentes tipos de formularios sobre Teams, ¿vale? En la podemos generar diferentes tipos de formularios para generar diferentes tipos de registros, ¿vale? Eh, esa parte de Forms luego se suele utilizar mucho o casa muy bien también con las partes de las listas de SharePoint, ¿vale? Para guardar las respuestas de esos formularios dentro de la suite, dentro de una serie de listas, ¿vale? Para luego poder trabajar con ellas, incluso poder ejecutar diferentes acciones, ¿vale? Entonces, una parte que está muy bien, ¿vale? Y que se puede utilizar y que es muy usable, ¿vale? Viene con todos tipos de licenciamientos y puedes integrar luego diferentes formularios en diferentes pestañas o en diferentes equipos de Teams, ¿vale? Para poder rellenarlos, ¿vale? Para poder rellenar diferentes tipos de formularios. ¿Vale? También es muy útil la parte de Planner, ¿vale? Lo que pasa es que esto es un poco lo que os he dicho antes, ¿vale? La parte de Planner no se integra con canales privados y solamente vamos a poder hacerlo con canales públicos, ¿vale? Igual que algunas del resto de herramientas que también nos va a pasar lo mismo, ¿vale? Pero sí que es verdad que la parte de Planner te permite generar diferentes tipos de tareas, ¿vale? Te permite generar diferentes tipos de planes para poder integrarlos luego dentro de la suite de M365, ¿vale? Y poder asignar esas tareas y poder gestionar, digamos, tareas digamos, en vivo, ¿no? Para poder definir qué tipos de tareas tenemos y poder ver esas tareas en un canal de pruebas, ¿vale? Con diferentes depósitos, ¿vale? ¿Qué tareas tenemos? ¿Cuándo se han asignado? Si tienen alguna opción o no. Podemos agregar diferentes tipos de tareas, ¿vale? Incluso estableciendo fechas de vencimiento para esas tareas, asignárselas a alguien, ¿vale? Podemos asignar diferentes tipos de tareas a diferentes personas, ¿vale? Y luego esto nos va a ir dando una visión un poco más global sobre cómo están esas tareas, ¿vale? Sobre cómo está ese proyecto, digamos, en concreto, ¿vale? Con una parte gráfica en la que nos va a decir si esas tareas están incluidas o no, si se han hecho, si no se han hecho, ¿vale? Podríamos agregar diferentes tipos de recordatorios o diferentes tipos de programaciones para esas tareas, ¿vale? Y es una herramienta muy útil, ¿vale? Digamos que es como si sería un proyecto, pero más pequeñito, ¿vale? Sería un proyecto chiquitín en el que podríamos ir desarrollando o viendo todo ese tipo de soluciones, ¿vale? Todo ese tipo de tareas, parte de gestión de tareas, para luego poder trabajar con ellas, ¿vale? Y definir qué queremos hacer con todo ese tipo de tareas, ¿vale? Podemos marcarlas como completadas, podemos reasignarlas,
¿vale? Y toda esta parte la podemos utilizar también dentro de la parte de Teams, ¿vale? Podemos integrarla con todo este tipo de soluciones. Vale, como podéis ver en este panel, ¿vale? Tendríamos diferentes, o sea, tendríamos montones, ¿vale? Miles de soluciones que podríamos ir integrando aquí. Vale, hoy no vamos a ver todas, hemos visto ya Task Planner, Power BI, las de Power Automate y Power Apps, hemos hablado de ellas, ¿vale? Hay otra que también es muy útil, que es la parte de Stream, ¿vale? Stream tiene una serie de limitaciones, ¿vale? Creo que no han quitado ninguna, hasta donde yo sé, ¿vale? Que es la parte del uso compartido, ¿vale? Una es el uso compartido externo, que los vídeos que se suban en Stream no se pueden compartir con nadie que no pertenezca a la organización. Y la otra es el espacio, ¿vale? Creo que solo hay 500 gigas de tamaño para Stream, ¿vale? Creo que no se pueden administrar más de 500 gigas, que da para mucho, porque Stream utiliza compresión, ¿vale? Para subir vídeos aquí, ¿vale? Es una plataforma de gestión de vídeos. Es, para que os hagáis una idea, así salvando las distancias, es tipo YouTube, ¿vale? Tipo YouTube, para poder implementar ese tipo de vídeos, subirlos en diferentes canales y luego poder compartirlos o dar acceso a diferentes personas para que utilicen esos recursos, ¿vale? Para poder implementarlo. Y lógicamente tiene una cabida muy grande dentro de la parte de Teams para poder implementar esos vídeos, ¿vale? Para poder mostrarlos directamente dentro de un canal de Teams o para poder integrarlos para poder hacer esa gestión, ¿vale? Como veis, tendríamos miles, ¿vale? En la parte de PowerPoint también últimamente está habiendo muchísima gestión, ¿vale? Está cambiando mucho la parte ¿he dicho PowerPoint? No, PowerPoint, perdón, quería decir. Está habiendo muchísimos cambios en la parte de PowerPoint, está implementando diferentes tipos de mejoras, ¿vale? Sobre todo para la vista de usuario y para la vista gráfica, ¿vale? Para poder implementarlo, para poder hacer presentaciones con la cámara activada, etcétera, ese tipo de cosas. Los cuales están muy bien, ¿vale? Están implementando muchísimas mejoras aquí. ¿Vale? Pero como veis, tenemos infinitas soluciones para poder integrarlas dentro de todo ese tipo de soluciones, ¿vale? Miriam, no sé si tenemos alguna preguntilla. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, le animo a que lo comente por la parte de chat. No, de momento no hay ninguna, John. Vale, pues yo hoy venía un poquito a contaros todo esto, a contaros cómo se ejecutan este tipo de soluciones, qué tipo de aplicaciones tenemos para integrarlas aquí. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, por haber compartido este rato con nosotros. Espero que hayáis aprendido mucho, que os haya gustado el webinar y espero veros en futuros webinars. Y ha sido un placer estar este rato con vosotros. Muchas gracias, John. Como habéis visto en el chat, os hemos dejado el formulario de satisfacción, que así contestáis, que nos viene muy bien saber vuestra opinión y también esto, completando vuestros datos, luego podéis recibir la grabación completa del evento. Así que nada, muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en futuros webinars. Muy bien, muchas gracias.